¿Cómo han evolucionado las fiestas navideñas? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué permanece en la Navidad? ¿Qué se conserva en la tradición popular mexicana? ¿Hasta dónde se ha comercializado la Navidad? Cambios y costumbres navideñas aquí, en Sacro y Profano. La Navidad en la actualidad es de celebración familiar, regalos, días no laborales y cierre de un ciclo anual. Su origen revela la influencia de factores históricos que comprenden la expansión del cristianismo imbricado en un poderoso imperio romano y sus ritos paganos. La Natividad o Nacimiento de Jesús se celebra desde el siglo IV y la fecha definitiva se debe al Papa Gregorio XIII. La Navidad, como toda gran celebración, ha tenido muchos cambios a lo largo de la historia. La Navidad es una festividad dinámica que se ha sabido adaptar a las diferentes culturas y tradiciones presentes en diferentes países. En torno al nacimiento de Jesús, la Navidad es convivencia familiar y de la comunidad como parte indispensable del legado cultural del cristianismo. La tradición se recrea y cambia con el tiempo. En México aún pueden observarse los nacimientos, los villancicos, el árbol de Navidad, las posadas, los aguinaldos, las piñatas, las flores de Nochebuena. La celebración es dinámica. La tecnología ha modificado el tradicional envío de tarjetas navideñas y a través de las sociedades de alto consumo se han integrado los regalos. Buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Hoy es Nochebuena. Hoy es una noche especial, usted estará en familia, así es que le propongo que reflexionemos sobre la tradición navideña, sus cambios y sobre todo estas tendencias comercializadoras. Yo quiero agradecer la presencia de Edmundo Escamilla y cuéntanos de entrada, hoy Nochebuena, cómo ha evolucionado la fiesta navideña, cómo nace. ¿Cómo nace? Mira, los primeros cristianos no festejaron la Pascua de Natividad, únicamente la Pascua de Resurrección. El Imperio Romano está en una crisis, más o menos como la que pasa en Estados Unidos. Entonces ya nadie quiere morir por Roma, ya no son aquellos romanos de Trajano, ya son unos juniors que se las pasan en las termas de Caracalla. ¿Y quién muere por Roma? Pues los esclavos. Hay una crisis de valores, hay muchas religiones. Ya Aureliano en el 270 había hecho el culto al sol triunfante como para unificar todas las religiones. Y el emperador Constantino, que su mamá era una religiosa, ¿sí? Santa Elena, incluso su padre Constancio Cloro lo tenía alejado de su madre, ¿sí? Va a reconocer la religión de los cristianos en el año 313 con el Edicto de Milán. Entonces, estaban las Saturnales, son estas fiestas al dios de la agricultura. Estamos hablando de solsticios. Solsticios y equinoccios son muy importantes aquí en América, en Asia, y entonces era la renovación. Los egipcios, por ejemplo, acostumbraban tener una palma, de esas palmas como las que trajeron para el Parque México, la palma real egipcia, ¿sí? Quería decir que había vida, que la naturaleza nada más está dormidita, ¿no? Vamos a ver que Julio César le rendía culto al abeto. Entonces, en realidad la natividad va a venir, ¿sí?, a sustituir las fiestas saturnales, porque es el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Y de ahí van a tomar tradiciones nórdicas, ¿sí? Y poco a poco van evolucionando hasta que llegamos a las fiestas de ahora. ¿Cómo se da esta evolución? Y muchas gracias por estar acá, Miriam. Pues recordemos el proceso de conquista de México. Primeramente llegan los franciscanos y a partir de ello comienza la evangelización. Entonces la evangelización va a marcar un parteaguas entre un antes y una hora y ahora podemos decir que un después. Tenemos también, Fernando Horcasitas nos refiere en su libro El teatro en náhuatl, toda esa serie de obras que se van dando, ya se escenificaban aquí en la Nueva España, nacimientos y representaciones pequeñas de pastorelas, no con personajes como los que ahora conocemos, como de Jesús, María, pero sin embargo ya nos manifiestan ese proceso de celebrar una natividad.
una nueva venida de Jesús. Por eso celebramos las Pascuas en el en la época de Semana Santa y las Pascuas de la Natividad. Uh-huh. Y hay un gran sentido popular local, es decir, todo lo que son las piñatas, todo lo que son las fiestas, las posadas, que es algo pues muy particular de nuestro país, aunque hay en otros lugares. Así es, en otros lugares, y sin embargo hemos sido herederos y transmisores de culturas populares. Recordemos que en Acolman, Estado de México, se construyen o se empiezan a fabricar las primeras piñatas. Son como un proceso evangelizador. Las primeras son de 7 picos, recordando o evocando los 7 pecados capitales. Y bueno, después viene la rama, la famosa rama de Orizaba con sus cánticos tradicionales. Ya se va la rama, muy agradecida porque en esta casa fue bien recibida. Y bueno, también recordamos cuando no se le da nada, este cántico reduce o alude a que en esta casa están muertos de hambre. Y así los pueblos de la Ciudad de México van abocándose a sus particularidades dentro de cada una. Y sobre todo, nosotros los mayores, Edmundo, ¿no? Recordamos con gran añoranza todas las tradiciones que tenemos como cultura y como cultura religiosa. Mira, la rama sigue en Veracruz todavía, en Campeche también tienen la rama, e incluso en la zona oriente del estado de Yucatán, en Valladolid, ¿sí? También, y esto que nos mencionaba Miriam de las posadas, ¿no? Fray Diego de Soria va a pedir pues, permiso para realizar estas 9 misas de aguinaldo que coinciden con las fiestas de Huitzilopochtli, ¿no? Pero que eran... Además, ¿no? Que eran en las iglesias. Ajá. Y ya para el siglo XVIII pasan a las casas. En 1808 se prohíben para evitar que se reuniera la gente, ¿sí? Y vamos a tener que, luego ya viene el guateque que vemos en las películas de Tintán y Pedro Infante, la posada en la vecindad, la chismosa, la de cascos ligeros, la señora decente, todos se unen. Este sentido comunitario, esta reciprocidad es muy importante y yo que soy de un pueblito, ¿sí? Cerca de Orizaba, sí, yo crecí en un pueblo, ahí el padre organizaba las posadas y entonces el que tenía dinero y el que no tenía dinero tenía Navidad. Claro. Tenías la fiesta, rompías la piñata y tenías regalitos. Muy bien, pues como toda fiesta, pues son fiestas que no son estáticas. Vamos a regresar. Estamos conversando en torno a las tradiciones y las costumbres en las fiestas navideñas y está usted en Sacro y Profano. Hoy es Nochebuena y es momento de hablar de la fiesta de la Natividad, sobre todo de su dinamismo, como todo hecho histórico, humano, como toda fiesta, ha tenido cambios y ha tenido, podemos decir, hasta mixturas, contaminaciones de una cultura mucho más amplia. Cuéntanos, Miriam, la parte, sobre todo, la parte mexicana. ¿Cuáles son los elementos propios de la Navidad mexicana? Pues yo hablaría de un proceso de hibridación. Ya no podemos decir que haya una pura cultura mexicana, sino ya somos resultado de múltiples combinaciones. Vemos en las casas el árbol de Navidad, las marcas refresqueras con sus productos alusivos a la Navidad, pero también no solo nuestro hogar se transforma en ese terreno de la Navidad, también hablamos de una transformación de los entornos laborales, educativos, formativos, y entonces lo propio de la Navidad mexicana, ¿qué es? Podrían ser también la comida. No comemos lo mismo en Navidad que en Año Nuevo y mucho menos en Semana Santa. Entonces, hablamos de una ritualidad de la Navidad. Es decir, existen tiempos para decir quién va a hacer cada cosa, quién va a hacer los romeritos, cómo se van a hacer, el bacalao, cómo se hace el intercambio de regalos, cómo se hace la ritualidad. Fundamentalmente es un evento familiar, ¿no?
Es un evento familiar y yo creo que desde finales del siglo XVIII, cuando surge la industrialización, ¿sí? Va a haber una división del trabajo más sofisticado. En Europa no nada más ya hay pobres y ricos, ¿no? Antes era el feudal y algunos cuantos capataces y los pobres. Ahora tenemos una mano de trabajo calificada, el que sabe hacer cuentas ya gana más que un obrero, esto que llamaría Carlos Marx proletariado, el que sabe manejar las máquinas. Entonces se transforman las relaciones de consumo. Vamos a ver que quién comía en restaurantes, pues eran los mesones, las posadas. Había un mesón en Francia de Boulanger, que yo creo que ahí iban los señores a curarse la cruda. Y entonces alguien que salió de ahí bien crudo dijo, si te sientes mal del estómago, ven a esta casa que aquí te restaurarán. Y ya en el diccionario de la lengua francesa de finales del siglo XVIII dice restaurant, lugar donde, donde se sirven comidas. Viene la Revolución Francesa, matan a los príncipes y el cocinero del duque de Orleans pone un restaurante para esta clase media que está subiendo en ascenso. Entonces, ahora sí que no son machos, pero son muchos, ¿sí? Entonces, ahora ya también se compran lo que se llama desde la antigüedad en Francia los estrenos, los regalos de Navidad, pero ya no nada más los príncipes y los duques, sino una clase media, y ahí viene el origen del consumismo. Pero, digamos, antes de entrar al consumismo, que sí me parece el tema de la comercialización, lo que tenemos, Edmundo, es pues una mezcla, ¿no? El árbol de Navidad que viene de Alemania. De Alemania y de Finlandia había una fiesta donde se prendía un tronco de la hoguera que se había prendido el año pasado para ahuyentar a los malos espíritus. O vamos a ver, ¿sí?, que el hijo de Odín y de Frigga nace en el solsticio, ¿sí?, de invierno, y en el solsticio de invierno también viene Odín acompañado de las valquirias, espantando a la gente, ¿sí? Pero uno de los monstruos que viene con ellos es el que le regala, le da los presentes a los niños, ¿no? Y luego también el árbol de los germanos, que tiene ahí unos orígenes bonitos y también unos orígenes muy turbios. Claro, ¿sí? Y San Nicolás. San Nicolás. Y en México también, en sus tradiciones. El aguinaldo es una expresión francesa que significa una prestación en salario, y nosotros lo tomamos como un regalo, con dulces, con colación, y también en la medida que la sociedad, digamos, el cristianismo se hace más universal, hay una serie de aberraciones. Yo, por ejemplo, en Navidad, en Sudamérica, arbolitos con nieve cuando hacía un calor, por ejemplo, en Lima o Buenos Aires, y era realmente el contrasentido, ¿no? Una vez en Paraguay nos tocó la Navidad, y dice, ay, ya huele a Navidad, y era la flor de la palma de coco, ¿no? Y tú decías, ¿cómo que huele a Navidad? Pues a mí eso me huele a trópico. Pues es una Navidad, sí, ¿no? Pero nuestra incorporación también, los pavos, las nochebuenas. Las nochebuenas. ¿No? En la piedad popular, ¿cómo se da esto? En la piedad popular recordemos un elemento que se ha dado en los últimos años, que es la famosa corona de Adviento. Se ha manifestado como un elemento de evangelización. Su forma redonda evoca que la vida de Cristo no tiene principio ni fin. El verde expresa la esperanza. Y bueno, las 4 velas expresan también los 4 evangelistas, sí, las velas de Adviento, y cada una va teniendo un significado, un color, y resulta también de una suerte de evangelización. Se utiliza a manera de que las familias se reúnan, hagan oración en torno a la figura y de esa manera manifiesten la esperanza, pero también viene con ello todo este proceso de comercialización. Entonces habría que hacer una distinción entre qué es lo comercial, qué es lo real de la Navidad y qué retomamos de cada uno de esos procesos. Vamos a retomar ese tema. Lo que queda claro es que la fiesta no es estática, que ha tenido evolución, que ha habido un conjunto de elementos que se van mezclando de diferentes partes de la historia del cristianismo, y que, bueno, estamos llegando a un momento en donde hay una homogenización global que se da fundamentalmente con la cultura norteamericana y esta perspectiva de comercialización. Regresamos, estamos hablando de la Navidad,
de sus grandes cambios, de sus festejos, y usted está en Sacro y Profano. La Navidad, nuestro tema, y queda claro que no es estática, no es una conmemoración estática, evoluciona y está influenciada por diferentes elementos. Yo recuerdo una vez que pasé una Navidad en Lima, con una familia de mucha prestigio y tradición, me invitaron a pasar la Navidad. Yo, por supuesto, como en México, no comí, y cuando llego a la fiesta de Navidad, no hay cena. Hay un chocolatito y un pedacito de pan, y a arrullar el niño, y a cantar, y a rezar. Y yo la verdad que me moría de hambre. Bueno, me quedó claro que las Navidades en el mundo entero son diferentes, o en Polonia, que dejan un lugar aparte para que, si alguien está solo, tenga un lugar en la casa de alguno de los polacos para poder pasar. Pero tú ya señalabas un tema que es polémico siempre, que es el tema de la comercialización, es esta especie de cocalización de la Navidad, ¿no? Es colores rojos, regalos, dinero, consumo. ¿Qué está pasando con la Navidad? Sí, mira, en los Estados Unidos, este San Nicolás que se convierte en Santa Claus y surge ya con este crecimiento de la clase media después de la Guerra de Secesión, pues, que además van a tener unos capitales, los ricos, Vanderbilt y todos estos, ¿sí? Gigantes. Surge este personaje para una marca refresquera, que ya es el Santa Claus, ¿sí? Y es compre. Grinch, una de las películas de Grinch es, el Grinch no compra. Entonces te vuelves el Grinch de la Navidad si no compras. Pero ¿a qué te lleva esto, sí? Bueno, yo tengo que comprar cosas para mis hijos y me olvido. Bueno, es más, en Estados Unidos el niño Dios no importa, sí. Importa Santa Claus. Nadie se acuerda del niño Dios. E importa que las cajas registradoras suenen. Entonces perdemos ese sentido comunitario que aquí lo tenemos afortunadamente, la ayuda mutua. Ya no se hacen estas posadas como la que decíamos hace un rato. Yo cuando era niño iba a las posadas, pero iba el niño más pobre, entonces este niño iba a tener una alegría de Navidad, porque alguien le daba un aguinaldo, alguien le daba dulces. Mi padre en Orizaba contaba que pues con la revolución se quedó sin dinero, era muy pobre, y entonces lo mandaron como a trabajar a un lugar de mocito, ahí en Orizaba, y de repente un día andaba con su canastita de huevos que tenía que ir a vender, y alguien pasó y vio una fiesta y dijo, ¿qué es esto? Y vio que rompía una piñata, y alguien lo jaló y dice, fue el día más feliz de mi vida, no sabes lo que me dio esa alegría para poder seguir adelante. Y entonces ahora vivimos en una sociedad individualista, donde si no tienes, pues vas creciendo con muchos resentimientos, con mucho rencor, y el que tiene, pues hay que comprar muchos regalos para la familia, caros en la oficina. Entonces, ese comercialismo es verdaderamente terrible. Y también en la cena, ¿no? Tiene que ser una cena opulenta, o sea, se echa la casa por la ventana, y a veces los recursos no dan. ¿Cómo ha impactado esa comercialización en México? Ya nos decía Zygmunt Bauman, la posmodernidad ya fue. Ahora hablamos también de cenas virtuales, de unir a las familias mediante videollamadas, de posadas virtuales también, de felicitaciones virtuales. Cuando antes se mandaban las famosas tarjetas de Navidad, su sello postal era entrañable y uno esperaba el tiempo necesario, 20 días, y después llegaban después de la Navidad y seguían llegando. Entonces, la Navidad no es propia solamente de las comunidades marginadas, sino también hablamos de la Ciudad de México, que festeja a partir de esos pueblos originarios la Navidad. En algunas comunidades me ha tocado ver que la Navidad es y será siendo lo que unifica
lo que les da cohesión, porque ese día se vuelve mayordomía, se vuelve expresión de lo popular, lo no expresado, lo no esperado, lo cotidiano. Y además, en torno a eso también lo hemos tomado como un elemento museístico, no es una realidad que veamos una Coca-Cola en una exposición del Museo de Antropología. Llegamos al final y vamos a cerrar. Yo quisiera preguntarte, ¿con qué te quedarías? Con toda esta mezcla que estamos viviendo de comercialización, de costumbres, de realidades cristianas universales, ¿con qué te quedarías como esencia de la fiesta de Navidad? Con el sentido comunitario, que eso en los pueblos indígenas de México, la mayordomía, el niñopa de Xochimilco, el 24 se le da de cenar a todo mundo, se arrulla, se canta. Una alumna mía que ya murió, en Coajimalpa, donde cada vez la violencia crece más porque se han perdido los usos y costumbres, ¿sí? Es una ordimbre que se ha hecho mucho tiempo, hacía una gran posada, Marta Julieta, e invitaba a todo mundo. Y estaba una mujer pobre con una marimba de hijos. Y bueno, pasaban 10 veces a la piñata y se reían los chamacos, y de repente uno de los niños voltea y dice, hacía todo esto, ¿sí? Le dice a su mamá, oye, ¿y el niño Dios existe? Y su mamá le dice, sí, aquí está. O sea, esta mujer con su bondad hacía que el niño Dios viviera. ¿Con qué te quedarías, Miriam? Me quedo con la parte de distinguir y de aprovechar este recurso de evangelización de la Navidad, tomarlo como piedad popular. La Iglesia Católica lo atiende, sin embargo, todavía queda mucho que hacer, mucha sed de la Navidad. También en eso se manifiesta el cambio religioso y esa diversidad de cultos, lejos de ser un elemento de comercialización a través del Buen Fin y de todas las ofertas, también es un elemento de resarcir un poco la sociedad, de retomar ese valor de uso, valor de cambio, todos esos valores simbólicos y trasladarlos a nuestras realidades a partir del sentido comunitario. Bueno, no debemos olvidar, y muchas gracias por su presencia, Edmundo. Gracias a ti. Miriam, muchas gracias por estar acá. No debemos olvidar que ante todo es una fiesta religiosa. Se celebra el nacimiento o el cumpleaños de una esperanza, de un guía que es Jesús. Y eso unifica a las familias, los corazones, los perdones, en fin, hay incluso unas lecturas teológicas para aquellos que son creyentes. Para los que no, son un momento especial, familiar, de intimidad. Y, por supuesto, nosotros desde aquí, en el Canal 11 y de Sacro y Profano, le acompañamos en esta Nochebuena y al mismo tiempo le deseamos una feliz Navidad. Hasta el próximo programa, próximo lunes, aquí en Sacro y Profano.